Aprovechamos un saludo para los hermanos que están en los Estados Unidos, Orlando, Miami, Texas, Georgia. Nos miran de Chile, Portugal, México, específicamente Chihuahua, Colombia, Barranquilla, España y Venezuela. A través de estos hilos de las redes sociales o de la sonda de las redes sociales estamos llegando y cumpliendo la misión que nos encomendó el Maestro, y hacer discípulos a las naciones. El propósito de este ministerio es educar para que las personas se encuentren en libertad. El conocimiento de las Escrituras es lo que produce libertad espiritual. Cuando la desconocemos, entonces sencillamente somos esclavos, porque somos esclavos del pecado. Entonces, gracias a todos ellos, le pedimos que compartan la información. Todos sabemos que cuando se comparte la información, pues la plataforma de esa manera se ve obligada a presentar, a compartir, a difundir el mensaje que estamos nosotros transmitiendo. Entonces, gracias por eso, gracias por compartir, gracias por darle un like, y gracias, hermanos, por suscribirse. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar. Entonces, ya una vez, hermanos, que hemos orado, nos hemos presentado delante de Hashem, teniendo en cuenta que todo procede de Él, pero por medio de Yeshua. Recordemos esto porque esto es bien importante. Las cosas proceden del cielo, pero atraviesan por un medio, y a través de ese medio llega a nosotros. Entonces, toda la información que llega a nosotros ha sido altamente supervisada y revisada por Yeshua el Mashiach. Entonces Él nos comienza a entregar a nosotros el pan sin levadura, que Él lo revisa primero. Por eso es bueno tenerlo a Él como mediador, porque como Él recibe primero la información, entonces lo que Él tiene que darnos a nosotros es lo que nos da. Y Él cuida de que a nosotros nos esté llegando, ¿qué cosa? La información correcta. Él es el pastor. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Eterno que envíe la información, tenemos que entender que solo por medio de Él procede para nosotros. Como lo dijo Pablo, ¿no? Tenemos un Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un mediador, por medio del cual procede todo. Entonces, la información que estamos recibiendo nosotros, la estamos recibiendo por medio de Él. Recordemos que Él ha sido el único hallado digno de desatar los sellos. En otras palabras, Él ha descifrado las claves de este libro. Y como Él lo ha descifrado, entonces nosotros tenemos la bendición de recibir la información. Entonces, ¿de qué se trata la parashá de esta semana? Se trata de la lepra, una enfermedad conocida como lepra. La parashá se titula Mesorat, y eso es lo que quiere decir leproso. Déjenme decirles, mis hermanos, que esta es una de las parashá más interesantes y más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Una de ellas, todas son buenas, todas son importantes, todas son interesantes, pero esta es de gran valor, de un gran valor tremendo, cuando podemos profundizar en las Escrituras y encontrar esas perlas que están en las profundidades de las aguas. Entonces, la Shon Hara
o el hablar mal de las personas es lo que producía esta enfermedad en lo general. Ya nosotros explicamos que había el caso de la arrogancia, caso de Naamán, ¿se recuerdan? El sirio que se hizo arrogante por todas las victorias que le había dado a su rey, y él le vino esa lepra, y solo hasta que se humilló. Cuando él se humilló, entonces su lepra fue limpia. Necesitaba, ¿qué cosa? Necesitaba reconocer que no había sido con su poder, sino que Dios le había dado la victoria. Entonces, por lo general, como les expliqué, la lepra bíblica, que también se conoce como la enfermedad de Hashem, así se le conoce, la enfermedad de Hashem. ¿Por qué se le conoce así? Porque es una enfermedad que Él coloca en las personas. O sea, es un castigo que viene de parte de Hashem, porque la persona hable mal de otra. Y como cuando tú hablas mal de alguien, es difícil de mostrar que le estás haciendo daño. No es lo mismo que tú hables mal de alguien a que vayas y le pegues con un palo en la cabeza. Pues tú estás actuando físicamente con un palo, mientras que con la lengua lo estás haciendo espiritualmente. Esa es la diferencia. Tú agarras un cuchillo, matas a alguien, lo estás haciendo físicamente. Pero cuando estás hablando mal de la persona, lo estás asesinando igual, pero lo estás haciendo espiritualmente. Entonces, por esa razón, quien determina el castigo no es la justicia terrenal, sino la justicia divina. En este caso, Hashem. Él es el que le mandaba lepra a la persona. Dice, hiciste mal, asesinaste. Por lo tanto, este es el castigo. Entonces, esta semana vamos a hablar, hermanos, específicamente de la porción de la Torá, cuando habla de los 10 leprosos. Encontramos en el libro de Lucas, hay 10 leprosos que se encuentran con el Mesías, con Yeshua. Ellos le gritan de lejos, recordemos que no podían acercarse, por eso le gritan, dice que tengan misericordia de él. Y entonces ellos reciben ese milagro de ser limpios. Y vamos a hablar de varias cosas. Sabemos que el relato dice que solamente uno se devuelve y le da gracias o la gloria a Hashem, pero 9 obedecen o se van hacia el sacerdote para que el sacerdote los declare limpios. Recordemos que esa es la ley. No estaba nada malo que ellos se fueran al sacerdote. Eso no estaba mal, porque esa es la ley. El que tenía la autoridad para declararlo limpio era el sacerdote, entonces ellos estaban haciendo lo correcto. Lo malo fue que no le dieron la gloria a Dios. Ellos sencillamente se fueron. Pero uno sí regresó, uno solo regresó para darle gracias al Mashiach, y de esa manera estaba glorificando al Padre, quien había visitado a su pueblo y que se estaban produciendo milagros que no se producían en la tierra de Israel. Esta es una de las razones por la cual el Mashiach se considera el Mashiach príncipe. ¿Por qué? Porque no era normal, no era común que la lepra fuese sanada en la tierra de Israel. Era muy difícil.
eran casos aislados. Recordemos que Yesí quedó leproso para siempre. Precisamente fue una ordenanza de Eliseo, pero la lepra era una enfermedad que la gente difícilmente se sanaba. Tenía que haber un arrepentimiento muy, muy fuerte por parte de la persona, un convertimiento. Entonces Dios en su misericordia lo sanaba. Pero en el caso de Yeshua, sencillamente cuando ellos le pidieron ser limpios, Él los sanó. Entonces eso es clave. Eso es clave para entender que estamos frente al verdadero Mesías que tenía autoridad para quitar esa lepra. ¿Por qué, mis hermanos? Tenemos que entender esto porque la lepra representa algo más que una enfermedad. Eso lo vamos a estudiar más adelante, o lo vamos a ver más adelante. Entonces, es bien importante que nosotros reconozcamos esto, de que el que tiene autoridad para reparar o para quitar esa lepra de las personas es Yeshua. Y por eso vamos a hablar de los 10 leprosos. 10 leprosos que están, que pasan cerca del Mesías, le claman y le piden que por favor sean sanos. ¿Qué sucedió en ese momento entonces? ¿Qué sucedió? Ellos quedaron sanos. Uno ya dijimos que se devuelve. ¿Y le da qué cosa? La gloria a Hashem. Le da gracias a Dios por eso. Entonces, de 10, ¿cuántos se regresaron? 1, el 10%. O sea, muy poquitos pudieron reconocer, que estaban frente al verdadero Mashiach. Eso es lo primero que tenemos que entender acá. Ese 10% que se regresó para darle gloria a Hashem fue ese remanente que estaba en Israel en ese momento, que reconoce que estaban frente al profeta prometido. Recuerden, hermanos, las palabras de Juan el Bautista. Él está encarcelado y él manda a 2 de sus discípulos para preguntarle a Yeshua si es él el Mesías o están esperando a otro. Pues es una pregunta lógica. Pues yo, como Juan el Bautista, me lo hubiera hecho también. Si yo estoy proclamando el reino de los cielos y en vez de ver a Yeshua gobernando, estoy yo preso en la cárcel a punto de perder mi cabeza, pues también me hiciera la pregunta. Entonces eso es lo que está pasando acá. Juan el Bautista llega y dice: vayan y pregúntenle si es él el que estamos esperando, o es el ungido, o tenemos que esperar a alguien más. Entonces mira la respuesta, hermanos, del Mesías. Esto es bien interesante. Lucas 7, 1 al 17. Quiero que lo vean. Quiero que lo leamos. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, los envió a Yeshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mashiach o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Yeshua y les dijo:
y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y aquí está la clave. Los leprosos son limpiados. Pues nosotros sabemos que Eliseo también limpió leproso, en el caso de Naamán. Entonces también pudiera ser el Mesías prometido. Pero estas palabras que el Mesías les está diciendo a él, o le está mandando a decir a él, son la clave. ¿Por qué son la clave? Porque la lepra representa la enfermedad de Hashem, la enfermedad de Dios, que Él coloca en la persona porque la persona está en pecado. Entonces, si Él tiene la autoridad de limpiar a los leprosos, ¿qué está sucediendo acá? Que Él es el ungido, que Él es el esperado, que Él es el Mashiach. Eso es lo que Él está diciendo Juan. Se lo dijo en claves. Claro, Juan sí lo entendió. En ese momento lo entendió. O sea, yo tengo la autoridad del Padre de quitarle la mancha del pecado a las personas, de quitarle la mancha que Israel viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, explicamos, hermanos, que esta enfermedad era, ¿qué cosa? Producto de la Lashon Hara, de hablar mal. Traté de explicarles el miércoles que no solamente se trata de hablar mal de una persona, sino también de cómo tú usas tus palabras. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de las 10 tribus de Israel. ¿Por qué ustedes creen que estos 10 leprosos representan a las 10 tribus de Israel? Aunque también representan a todo el mundo, porque ya le había explicado que 10 representa totalidad. Pero ¿por qué yo quiero enfocarme en las 10 tribus de Israel? Les voy a dar la respuesta, o se lo voy a explicar. ¿Qué fue lo que un día dijeron las tribus norteñas? O mejor dicho, ¿qué le dijeron a las tribus norteñas cuando le fabricaron 2 altares? Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que actuó en ese momento? Actuó la Lashon Hara, la mala lengua. La mala lengua dijo que esos becerros habían, ¿qué cosa? Sacado a Israel de Egipto. ¿Qué terminó creyendo Israel o las tribus norteñas? Que era verdad. Creyeron el mensaje. ¿Y qué sucedió con ellas? Ya nosotros conocemos la historia. Poco a poco se fueron alejando de la presencia de Hashem. Hashem le comenzó a mandar profetas, se cansó de mandarle profetas y los entregó a los asirios, y los asirios comenzaron a esparcirlos por las naciones, y allá en el mundo comenzaron a perder la identidad, se quedaron sin pactos, sin promesas, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos entendiendo hasta aquí esto? ¿Qué fue entonces lo que produjo eso? ¿O qué fue lo que produjo la muerte de los hijos de Israel o de las tribus norteñas? La Lashon Hara, el mal uso de la lengua. El mal uso de la lengua. Cuando miramos lo que logró la serpiente con su lengua, podemos ver claramente que su propósito es dividir. A partir de ahí el hombre dejó de ser uno con el Eterno, además de tener que alejarse del huerto del Edén. La primera vez
que se usó mal la lengua se usó en el Edén. Se usó mal la lengua. La serpiente habló. ¿Y qué logró la serpiente? Dividir al hombre. ¿Por qué? Porque Dios y Adán eran uno. Estaban unidos. ¿Y qué sucedió? Tuvieron que ser separados. Y aparte de eso, el hombre alejarse del huerto. No solamente eso, sino que más adelante se dividen dos hermanos. Primero, ¿cuál fue la división que ocurrió? La división de Dios con el hombre. ¿Y qué fue lo que produjo eso? Vamos a estar repitiéndolo, vamos a estar refrescando la memoria. ¿Qué fue lo que sucedió eso? La mala lengua de la serpiente. Lo que la serpiente le dijo a Eva. El hombre se separa de Dios, aparte de eso tiene que irse del huerto. Más adelante se separan dos hermanos, tanto física como espiritualmente. Dos hermanos estaban divididos. Uno presentó un tipo de sacrificio, el otro lo presentó de otra manera. Y como no podían ponerse de acuerdo, ¿qué pasó? O por lo menos Caín no hizo el esfuerzo de ponerse de acuerdo, ¿qué pasó? Invitó al hermano al campo, lo mata. O sea, ya no solamente espiritualmente estaban divididos, sino que físicamente, porque además Abel estaba muerto, se separó de Abel para siempre. Y no solamente eso, tuvo que apartarse de la tierra de sus padres. Tuvo que ser errante por el mundo. Entonces, nos estamos dando cuenta que la finalidad de la Lashon Hara es dividir. Y lo estamos comprobando acá. Bien, hermanos. Entonces, regresando a las tribus norteñas. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el Midrash habla de qué fue lo que produjo la división de las tribus o los reinos, norte y sur. Muchas personas lo ignoran, muchas personas no saben qué fue lo que pasó, o sea, por qué se llegó a la división del norte y del sur. Entonces, en esta parashá, mis hermanos, por eso le digo la importancia que tiene esta parashá, para que nosotros entendamos cuál es el propósito de la Lashon Hara, cuál es el propósito de esa voz que nos habla otro mensaje. Miren, en 2 de Samuel, versículo 15, Absalón comienza a usar mal su lengua. ¿Recuerdan la historia? Absalón comienza a hablar mal ¿de quién? De su padre David. Mi padre ya es viejo, ya mi padre no atiende al pueblo como tiene que atenderlo, ya necesitamos un nuevo rey, un rey que esté más pendiente de las personas, un rey que quiera más al pueblo de Israel. Y ese rey nada más y nada menos que soy yo, Absalón, el hijo del rey. Él comienza a usar, ¿qué cosa? La lengua. Comienza a sembrar veneno en el pueblo de Israel. Ahora, ustedes pensarán que lo que él hizo no tuvo un gran efecto. Es que él le hablaba a un grupito de personas, eran pocos los que llegaban allí y oían lo que Absalón estaba diciendo. Pero déjeme decirle que él logró sacar a David, su padre, del trono. O sea que esa lengua que él usó encendió, como dice Santiago, la creación, encendió al pueblo o gran parte del pueblo que terminó de alguna manera apoyando a Absalón. ¿Y qué le tocó hacer David? ¿Recuerdan la historia? Le tocó irse. Dividió al padre del hijo. La Lashon Hara. La lengua logró dividir el amor de David que tenía con su hijo. Logró separarlo. Al punto que Absalón pide la cabeza de David. ¿Quiere matarlo? Hay que matar a mi padre. Y comienza la persecución contra David. David tiene que irse. Ahora, aquí en medio de esta escena hay algo bien interesante. Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan atención. Recordemos, hermanos,
que para ese entonces con David vivía un joven llamado, o quizás era un hombre, llamado ¿cómo? Mesibofé. ¿Quién era Mesibofé? Mesibofé era hijo de Jonatán, el amigo inseparable. Ojo con esto, esto es bien interesante. Era el amigo inseparable de David. David lo amó y le prometió que iban a estar unidos para siempre. Entonces, cuando David parte, Shiva, con muy malas intenciones, deja a Mesibofé en el templo. No lo monta en el burro, no lo monta en el caballo o en la carreta donde tenía que llevarlo, y como era lisiado, pues le tocó quedarse. Cuando pasa todo esto, que muere Absalón, regresa David y le sale al encuentro Mesibofé con gran alegría. ¿Y sabes qué dice Siba? El siervo de Mesibofé. ¿Sabes qué dice? Que Mesibofé se había quedado para recuperar las tierras de su abuelo Saúl. Y David, mis hermanos, le cree lo que este hombre dice. Y él regresa con ese veneno en el corazón. Y a pesar de que Mesibofé lo recibe con gran alegría, ya él está envenenado. Y le dicen que ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no me seguiste? ¿Por qué no te fuiste conmigo si yo te brindé amor? Y allí vemos el esfuerzo de este hombre para aclararle al rey que él no podía irse solo. Pues era lógica, no podía irse solo, pues él no podía caminar. Y el siervo que David había determinado para cuidarlo, no lo montó en la bestia o en el animal o en la carreta, ni se lo llevó. Entonces era una cuestión de lógica, él no podía irse, se quedó. ¿Sabes qué dice David en ese momento? Léase la historia. Dice: tus tierras serán divididas. A pesar del esfuerzo de Mesibofé, él no terminó creyendo todo lo que Mesibofé le estaba diciendo. Él se quedó con parte de ese veneno. Él dice: tus tierras serán divididas. La mitad de tu tierra será para Shiva y la mitad para ti. Y mira, hermano, las palabras tan hermosas de este hombre para hacer reflexionar a David. Le dice: mi señor, si usted quiere, entrégasela toda a él. Para mí, la alegría es que usted haya regresado con bien. Mis hermanos, esto era suficiente. Era suficiente para que David entendiera que Mesibofé estaba en lo correcto. Que él había oído a la serpiente en los labios de Siba. Pero ¿sabes qué hizo él? Le creyó solo la mitad. La otra mitad se la creyó a Siba. Y por eso dividió la tierra. Entonces ustedes dirán: bueno, ¿y cuál es el problema hasta aquí? Hasta aquí no hay ningún problema. El problema es que cuando David está decretando la división de las tierras que le corresponde a Mesibofé, cuando él está decretando en la tierra la división, en el cielo simultáneamente se está decretando la división del reino, mis hermanos, del norte y el sur. Y por amor precisamente a David, no se divide en el reinado de David ni en el reinado de Salomón. Pues era lógica. Salomón, no se le podía dividir el reinado a Salomón porque Salomón había construido el templo. Pues en consideración a todo eso, Salomón tenía que gobernar, y en el tiempo de su nieto, o sea, del nieto de David,
Jeroboam es que se divide el reino. Entonces, mira hasta dónde ya vamos llegando, porque Shiva habló mal de un hombre, de un lisiado, de un hombre que probablemente no tenía esperanza. Pero el hecho de que él haya hablado mal de este hombre, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, a quien David le había, ¿qué cosa? Prometido fidelidad, cariño, afecto para siempre. Dios le divide el reino, mis hermanos. Así como ustedes lo están oyendo. La división del reino fue fruto de esa mala lengua que usó el siervo de Mesibofet, Shiva, con las intenciones de quedarse con la tierra. Lo logró, se quedó con la mitad. Entonces, a partir de ese momento hay un decreto. Se cumple el mandato de Salomón y vemos que se divide el reino. Reino del norte, reino del sur. ¿Qué pasó entonces, hermanos, en el reino del norte? La mala lengua, la influencia de la mala lengua o el espíritu que actuó en Shiva estaba actuando ahora en los líderes de las tribus del norte. Cuando les dice a los norteños o a las 10 tribus que los dioses que lo habían sacado de Egipto ya no eran Hashem, ya eran esos becerros a los que les estaban construyendo altares. ¿Y qué trajo como consecuencia? Ya lo explicamos. ¿Qué cosa hay? Hay el declive de las tribus norteñas, se comienzan a separar de Hashem. Miren lo que sucede. Muchos de ellos comenzaron a ir al sur en las fiestas. Muchos de ellos comenzaron a ir al sur porque ellos sabían que tenían que reunirse en el templo. Entonces el rey del norte dijo: no está bien que esto suceda, porque ellos van a comenzar a ir al sur, van a sentir añoranza y se me van a ir para allá, se me van a devolver. Entonces les voy a construir, ¿qué cosa? Una muralla, y los encierra primero. ¿Qué hizo allí? Los comenzó a dividir. ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Mandó a construir 2 altares para que no tuviesen que ir a Jerusalén, para que comenzaran a adorar en los montes. Si estamos entendiendo que la Lashon Hara primero divide físicamente, dividió al norte físicamente y luego comienza a dividirlo espiritualmente. Lo divide físicamente y lo divide espiritualmente, al punto que las tribus del norte quedaron sin pacto. ¿Cómo dicen las escrituras? ¿Cómo fueron? Sin pacto, sin promesas. ¿Qué más? Sin esperanza, sin Mashiach y sin Dios en el mundo. Si estamos entendiendo todo lo que ha producido eso, esa mala palabra que usó Shiva contra Mesibofet. ¿Se dan cuenta que ese pequeño error cometió esa desgracia tan grande? Ellos más adelante comenzaron a confesar con sus labios que valen a Dios. Se trajeron condenación. Entonces, vemos ahora las tribus separadas. Están separadas. Están sin esperanzas. Y nuestro Creador, en su misericordia, envía a Mashiach a recoger esas tribus. Por eso les estoy hablando de los 10 leprosos.
que representan a las 10 tribus del norte. Manda a Mashiach a recoger esas tribus que están perdidas. ¿Están llenas de qué? De lepra, manchadas con el pecado. Y es por eso que vemos las palabras del maestro cuando dice: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque los sanos no necesitan médico, son los enfermos. En otras palabras, yo vine a buscar los leprosos, que han quedado leprosos por usar mal la lengua, por confesar lo que no es Dios como Dios. El poder de la vida y la muerte, ¿dónde está, mis hermanos? En la lengua. Por eso hay que declarar que Yeshua es el Mashiach. Si usted no lo declara, usted no puede recibir la bendición. Usted puede creer, pero tiene que declararlo, porque ahí está el poder de la vida y la muerte. Por eso al israelita, ¿qué tiene que hacer? Reconocer y declarar. Si confiesas con tu boca, tienes que confesar, porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. No solamente es creer, hay que confesarlo. Por eso es que Él dice: el que me niegue, el que no confiese con sus labios que yo soy el Mashiach, pues yo también lo niego delante de mi Padre. Hay que confesarlo. No nos podemos avergonzar que Yeshua es el Mashiach, el hijo de Joseph, el de las Escrituras. Ese es el Mesías. No podemos avergonzarnos de eso. Otras personas tratarán de decir que ese no es, pero nosotros confesamos es a ese, al verdadero Yeshua. Bien, mis hermanos, entonces Mashiach viene y sana a los leprosos. ¿Cuántos le dan la gracia? Uno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él viene, un pequeño porcentaje de la casa de Israel lo reconoce como Mashiach. El 10%. 9 no regresan. Se van al sacerdote. Obedecen la orden, pero no regresan. No le dan la gloria a Dios. Allí estamos viendo que en primer lugar comienzan, ¿qué cosa? A recibirlo muy poco. Pero nosotros entendemos que después de la resurrección y la predicación de Pablo y sus compañeros, entonces comienza a haber, ¿qué cosa? Un gran aceptamiento de parte de los gentiles. O sea, todos esos 9 leprosos que no vinieron a darle la gloria al Eterno, entonces comenzaron a reconocer que Yeshua era el Mesías. Y por eso vemos el crecimiento de los gentiles o de la comunidad gentil, creyendo en el Dios de Israel, regresando al pacto, abrazando de nuevo las promesas, guardando de nuevo los mandamientos y teniendo a Yeshua como el Mesías. Aquí lo vemos en las Escrituras. Aquí está. O sea, estuvieron separados por un tiempo debido a la mala lengua, pero Dios en su misericordia los vuelve a unir a través del Mesías. Ahora las tribus del norte y las tribus del sur están en un mismo cuerpo, están nuevamente unidos. Ya no había gentiles, ya no habían judíos, sino que todos eran, ¿qué cosa? Repítalo conmigo: uno en el Mashiach. Estaban unidos. Ese era el propósito de Dios, unirlos. ¿Verdad que sí? Ok, entonces todo eso estaba marchando perfectamente bien. Ahora, yo quiero, mis hermanos, que ustedes se trasladen un momento a una comunidad gentil que están en el primer siglo, en Corintios. Segunda de Corintios, Saulo dice estas palabras: me temo que como la serpiente con su astucia, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Segunda de Corintios 11.
¿Qué quiere decir esto? Que ya en una comunidad en mayoría gentil se estaba oyendo una voz distinta. Pablo dice que se estaba predicando a otro Mashiach. Ya era un Mashiach distinto al que Pablo predicó. Y Pablo tiene que usar, digamos, recordarles a ellos lo que sucedió en el huerto del Edén. Que así como la serpiente con astucia había engañado a Eva, alguien con mucha astucia los estaba apartando de la verdadera doctrina que ellos habían recibido, o de la verdadera enseñanza que ellos habían recibido de los apóstoles. No solamente fue Pablo, porque también en ocasiones ellos fueron visitados, Pedro los visitó algunas comunidades. Entonces, la doctrina que ellos habían recibido de la mano de los apóstoles, de la mano, digamos, de los emisarios del Mesías, ya estaba siendo, ¿qué cosa? Difamada. Estaba siendo ya puesta en dudas. ¿Y saben qué pasó con las comunidades gentiles, mis hermanos, con el tiempo? Comenzaron a oír una voz distinta. Ya no era la voz de los apóstoles, ya no era lo que estaba escrito acá, ya venía otra información, ya venía la información de la serpiente, ya era otra voz. Y los llamados padres de la iglesia, que habían quedado infectados por falsas doctrinas, comenzaron a hablar a las comunidades gentiles. ¿Y sabe de qué comenzaron a hablar, mis hermanos? Sorpresa, de división. Es necesario que comencemos a dividirnos. Israel tuvo una oportunidad. Ahora somos nosotros. Ya no es más lo que dicta Jerusalén. Ahora es lo que viene de Roma. Ya no es más lo que dicen los apóstoles. Ahora es lo que dicen los padres de la iglesia. Nosotros no podemos tener nada en común con los judíos. Los hermanos mayores, los que les habían enseñado la palabra que el Mesías se le había transmitido a ellos. O sea, todo ese esfuerzo de Pablo, de Bernabé, de todos aquellos discípulos que le entregaron su vida para que ese mensaje llegara a los gentiles, comenzó a ser desvaluado, sin ninguna importancia. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque comenzaron a oír otra lengua, comenzaron a oír otra voz. Por eso les explicaba, mis hermanos, que el objetivo de la Shon Hara, de hablar mal, no es otro que el de dividir. Los comunistas saben hacer perfectamente bien eso. Ellos llegan al gobierno y comienzan a hablar mal, a sembrar ese odio para comenzar a dividir. De allí esa gran frase de divide y vencerás. ¿Y qué pasó, hermano, con las comunidades gentiles que habían aceptado el mensaje de salvación, que habían conocido al verdadero Yeshua, que se congregaban en el Shabbat, que estaban alimentándose de la rica savia, del olivo natural? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se dividieron, sí o no? Se dividieron. ¿Crearon qué? Un olivo aparte. Crearon una iglesia, una congregación aparte.
Y todo esto es producto de esa mala lengua que comenzaron a oír los creyentes que ya conocían las palabras de los apóstoles. Eso fue cuestión de tiempo, no fue de un día para otro. Y ese nuevo Mashiach, o ese otro Mashiach del que tanto temía que se predicase por parte de Pablo, se terminó completando. Y 300 años después de la muerte del Mesías, se decreta en Roma, no en Jerusalén, que Yeshua es Dios, el Creador. Entonces, se completan las palabras, o se concretan las palabras de Pablo. Se creó un Mashiach diferente. Y saben una cosa, mis hermanos, todo esto es con el propósito de dividir, porque no te quieren junto al pueblo de Israel, no te quieren junto a ese pueblo. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo con el que Dios tiene propósitos para traer la sanidad a las naciones. Entonces se crean dos pueblos distintos, Lamentablemente ese mensaje se sigue predicando ¿dónde? En las iglesias gentiles. En las congregaciones católicas cristianas se sigue predicando ese mensaje, que ellos son uno, que Israel es otro, que nosotros estamos separados, que Israel tuvo un tiempo de gracia, pero que ahora ese tiempo de gracia está sobre los gentiles. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el papel que están haciendo los predicadores de la iglesia cristiana con un mensaje como este? ¿Cuál es el papel que están haciendo los predicadores en las iglesias cristianas, católicas o religiosas del mundo con un mensaje como este? ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es el papel que están haciendo? Están haciendo el papel de la serpiente. Por ignorancia, puede ser, pero están usando la misma táctica. Dividir al pueblo de Dios. Y mientras dividas al pueblo de Dios, lo divides de la fuente. ¿Por qué? Porque Dios y Israel es un ejad. Si a ti te apartan de Israel, de el Israel espiritual, si te apartan de él, ¿qué pasa? Te apartan de Dios. Así de sencillo. Dios está unido a Israel, esa es su esposa, de la cual él nunca se ha separado. Con amor eterno, dice la palabra, te he amado. Entonces, si él no se ha separado de Israel, y si tú estás separada de Israel, ¿qué está sucediendo? Si la iglesia está aparte de Israel, ¿qué está sucediendo? Está separado de Dios. Así de sencillo. Entonces, cada predicador debería preguntarse, o debería de analizar sus palabras, sus enseñanzas, si están conforme a lo que los predicadores de la Biblia, o si el mensaje está de acuerdo al mensaje de los predicadores, de los emisarios del Mesías, o están utilizando el mensaje de la serpiente. Porque, hermanos, qué triste es que te pases toda la vida predicando y que termines predicando un mensaje que no procede de la luz, sino que procede de las tinieblas. Y que en este tiempo, hermanos, donde Dios está, digamos, llenando la tierra con su palabra, como las aguas cubren la mar, tú no te des cuenta de eso. Donde hay tanta información en el internet,
Hay tanta información que nos está llegando de tantas partes de cómo Dios está revelando su palabra en este tiempo con el fin de que verdaderamente salgamos de Egipto, que regresemos verdaderamente a su palabra, a la ley, a lo que Él le enseñó al pueblo de Israel, y que tú como predicador te quedes por orgullo predicando otra cosa, otro mensaje. Sencillamente decidas quedarte leproso por orgullo como Naamán. Y no solamente eso, sino que además de eso le estás convirtiendo al que te oye en un leproso. Mis hermanos, la sangre de Cristo, de Mashiach, borra esa mancha. Ciertamente que sí. Cuando entendemos que en la sangre de Mashiach el Eterno limpia la mancha de nuestro pecado, estamos en lo correcto. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿cuál pecado? Pues la respuesta es simple: habíamos violado la ley. Y como habíamos violado la ley, necesitábamos del único que no violó la ley para que nuestras almas fueran limpias. Así de sencillo. Pero si nosotros fuimos limpios por la sangre de Mashiach, porque violamos la ley, ¿cómo es posible que después de ser limpio, de haber sido limpio por la sangre de Mashiach, regresemos de nuevo a violar la ley? Esto, hermano, nos llevaría a que el Mashiach tuviese que morir repetidamente por nosotros. El propósito, mis hermanos, de la sangre de Mashiach es perdonar el pecado que nosotros teníamos por ignorancia. Desconocíamos lo que verdaderamente era pecado, que era violar la ley. Pero ya una vez que es perdonado el pecado, se supone que tenemos conciencia de lo que es pecado. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos las escrituras que nos dicen perfectamente lo que es pecado. El pecado es la violación de la ley. Y si yo continúo violando la ley, la sangre del Mashiach no hace ningún efecto en mi vida, porque vuelvo a caer en pecado. Y vuelvo a caer en pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos? ¿O qué trabajo están haciendo ellos? Por ignorancia. Están usando el método de la serpiente, dividiendo el pueblo de Dios, o dividiendo al pueblo de Dios. Lo están apartando, porque mientras el hombre esté en pecado, sencillamente está separado de Dios. Así de sencillo. Y para nosotros no estar en pecado, mis hermanos, se requiere de estar guardando los mandamientos que nos corresponden. Mientras usted esté guardando los mandamientos que Dios determinó para usted, usted se mantiene unido a Dios. Usted se mantiene en una ejat con Dios. Pero si usted continúa violándolos y continúa violándolos, déjeme decirle que la sangre de Cristo no puede, bajo ninguna circunstancia, seguir limpiándolo. Porque usted está teniendo la sangre de Mashiach como inmunda. El sacrificio del Mashiach se hizo una vez, con el propósito de que hasta allí llegara nuestras transgresiones, con el propósito de que hasta allí llegara nuestra ignorancia, y a partir de ese momento tuviésemos conciencia de que la muerte del Mashiach ha sido nada más y nada menos
porque nosotros violamos la ley. Entonces, hermanos míos, habíamos dicho que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, que los predicadores pueden estar en este momento condenando o dándole vida a las personas. Que es necesario que analicemos lo que estamos enseñando, si va de acuerdo a lo que predicó Pablo cuando dice: en cuanto a la ley soy irreprensible, o lo que dice el concilio o los padres de la iglesia o las organizaciones religiosas cuando dicen que el fin de la ley es Cristo, malinterpretando ese versículo. En vez de decir la finalidad de la Torá es el Mesías, dicen que bueno, que Cristo termina con la ley. Si usted decide predicar ese mensaje, mis hermanos, déjenme decirle que está predicando el mismo mensaje que la serpiente predicó en el huerto del Edén. De allí, mis hermanos, es que a la serpiente se le divide la lengua. Su lengua es partida para mostrar Dios al mundo el grave pecado de ella. Y no solamente eso, sino que a partir de ese momento la serpiente queda manchada. Y por eso, mis hermanos, es que la piel de la serpiente pareciera tener manchas. Precisamente por lo que dijo, dejándole una marca a la serpiente por lo que había hecho. Entonces, ¿qué era lo que le salía al hombre o le salía a la persona cuando pecaba, cuando hacía mal uso de su lengua? Le salía una mancha en el cuerpo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Estás actuando de la misma manera que actuó la serpiente en el Edén. Estás usando el mismo método. Y así como yo dejé a la serpiente manchada, te voy a dejar a ti manchado también. Y cuando nosotros, hermanos, usamos mal la lengua, no solamente nos manchamos a nosotros, manchamos a aquellos que nos oyen. Por eso mi llamado a los predicadores: tengan mucho cuidado con lo que predican allá afuera, porque vas a seguir con la mancha del pecado, y no solamente eso, vas a seguir manchando a las personas que se están oyendo. Mis hermanos, que esta reflexión que nosotros hacemos hoy, esta enseñanza, digamos la energía, el poder, la fuerza que tiene esta enseñanza hoy, pueda hacer reflexionar un alma, pueda hacer cambiar de dirección un pensamiento. Tenemos que orar por los predicadores. Hay muchos predicadores que tienen muy buen corazón, muy buenas intenciones, y tenemos que orar para que ellos procuren reflexionar, pensar, y que no tengan miedo. No tengan miedo, hermanos, de reconocer que estuvieron equivocados. Nicodemo era un gran maestro de las Escrituras y en algún momento le tocó reconocerlo. No solamente Nicodemo, Saulo de Tarso era el más preparado de la época y también reconoció que estaba equivocado. Entonces, hay que orar por ellos, porque muchas de las personas están manchadas es porque desconocen qué es lo que le está produciendo la mancha. Y el compromiso está en los predicadores, que mediten, que comiencen a pensar si están haciendo lo correcto, y que revisen la Torá, la palabra de Dios. No necesitan ir a estudiar hebreo como algunos dicen que hay que estudiar. No, aquí en la palabra de Dios están las enseñanzas de los discípulos. Allí está Pablo diciendo que la ley para nada ha sido abolida. Él la guardaba, era irreprensible conforme a la ley.
Allí están las palabras del Maestro cuando dice: el que me ama guarde los mandamientos. Aquí en la Biblia para nada está la determinación o la creación de un nuevo día como día de reposo. Ellos seguían guardando el Shabbat, los gentiles seguían guardando el Shabbat. Es acá en la Biblia. No tenemos que acudir a otros libros. Es que tu alma, tu corazón se abra para entender lo que verdaderamente dice la palabra, y de esa manera te transformes en un verdadero mensajero del reino de la luz.